Les hablaré esta mañana sobre su iglesia. Quiero hablarles sobre la verdadera iglesia de Jesucristo. ¿Cuál es la verdadera iglesia de Jesucristo? Esperamos que hoy no tengan preguntas sobre este asunto. No tengo todas las respuestas, pero sí suficientes para convencerlas. Pienso de lo que creo que es la iglesia viviente de Jesucristo. Padre Celestial, te agradezco esta mañana por el amor de Jesús, por tu manifestación, Señor, en nuestra presencia, en medio nuestro. Señor, sin ti no tenemos iglesia. No tenemos reunión, no tenemos congregación. Y te pido, Señor, que abras mi entendimiento para poder presentar a esta gente tu corazón y tu mente sobre esto. Señor Jesús, avívame, Señor. Tú me diste esto en oración, no lo obtuve de un libro, lo recibí, Señor, de tu corazón. Y te pido, Señor, que ministres vida a través de lo que hablo esta mañana. Abre nuestros ojos al significado de tu iglesia, que examinemos nuestros corazones esta mañana para ver si realmente somos miembros de tu cuerpo. En el nombre de Jesús oro, amén. Ahora Jesús dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Él también dijo que ninguna arma forjada contra ella debería prosperar. Pero ahora ustedes miran a su alrededor y ven que las puertas del infierno están prevaleciendo contra muchas iglesias. Yo las llamo las iglesias de los hombres. Están prevaleciendo. Las armas del enemigo prevalecen y la palabra prevalecer aquí significa dominar, derrotar. Y eso se ve en una iglesia que realmente no es reconocida por Dios como su propia iglesia. La iglesia de ninguna forma es una denominación. Ahora, las denominaciones fueron causadas cuando cristianos se reunieron en torno a su doctrina favorita. Los bautistas se reunieron en torno a la doctrina calvinista de la seguridad eterna. Los pentecostales se reunieron en torno a la doctrina de una llenura del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Los adventistas del séptimo día se reunieron en torno a la doctrina sobre el séptimo día o el sabbat siendo el sábado. También los metodistas wesleyanos reunidos en torno a la doctrina de la santificación, etcétera, etcétera. Hasta que hubo divisiones porque la gente se reunió no en torno a la persona de Jesucristo tanto como a la doctrina. Y se reunieron en torno a esas doctrinas y luego se dividieron y reformaron. Hay un movimiento de reforma uno tras otro, que tiene que ver con la gente que se reúne en torno a la doctrina. Así que hay 50 clases de bautistas ahora, hay 100 clases de pentecostales, hay todo tipo de iglesias carismáticas y no denominacionales por miles y hay divisiones por todas partes. Esto nunca fue idea de Dios desde el principio. Denominaciones enteras ahora han sido dominadas por las armas de Satanás. Las puertas del infierno prevalecieron contra denominaciones enteras donde los pastores ya no creen que la Biblia sea la palabra inherente de Dios. Ya no creen en el nacimiento virginal, no creen en un cielo o en un infierno. Ellos llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Esto es ser dominado. ¿Cómo más se puede llamar si no las puertas del infierno prevalecieron? Cuando los seminarios de muchas de estas denominaciones, maestros y profesores hacen todo lo posible para degradar el evangelio, para desacreditar los milagros de Jesucristo, para quitarle su deidad. Y obstinados profesores, obstinados en destruir la poca fe que les queda a nuestros jóvenes. Si eso no es ser dominado por el enemigo, no sé qué es. Pero miren, Dios ha descartado todo lo que el hombre llama iglesia. Nunca fue parte de su iglesia. Realmente no ha sido suya, ha sido del hombre, pero nunca ha sido suya. Él no la reconoce. En sus ojos ni existe. Lo que es muy estimado entre los hombres es una abominación para Dios. Absolutamente. Dios nunca la reconoció como su propia iglesia. Pero también creo que muchos cristianos están mal informados sobre el significado de la palabra iglesia. Realmente no entienden lo que es la iglesia de Jesucristo. Y lo digo por cómo medimos el éxito de la iglesia hoy. Tenemos mega iglesias, tenemos super iglesias, tenemos iglesias de muy rápido crecimiento y vemos estos hermosos edificios de millones de dólares. Vemos los maravillosos campus. 30, 40, 50 acres y vemos iglesias llenas de miles y decimos, Dios debe estar allí. Esa debe ser la iglesia de Dios. Mira sus finanzas.
tienen dinero en el banco, tienen multitudes asistiendo. Esa debe ser una iglesia exitosa. Jesús debe estar obrando en esa iglesia. Pero amigos, estoy feliz de informarles que esa no es la medida del éxito de Dios. Ustedes pueden multiplicar miles en la iglesia, tener un presupuesto creciente, tener eso y Jesús no estar en el edificio. Jesús ni siquiera lo reconoce como suyo, muy estimado entre los hombres, muy exitoso, popular, aceptado, pero abominable a los ojos de Dios. Un ministro amigo mío hace poco me dijo que estaba llenando su solicitud él cada año llena un formulario para continuar su ordenación. Y él estaba llenando su formulario y de repente lo golpeó como una espada en el corazón. Él dijo, no hay nada en esta aplicación que tenga que ver con una medición espiritual. Las palabras eran algo así como, ¿cuántos asisten a su escuela dominical? ¿Cuántos el domingo por la noche? ¿Cuántos en su reunión de oración? ¿Cuántos Boy Scouts hay en su programa de chicos? ¿Cuántas mujeres asisten a su grupo de mujeres? Y denos el porcentaje de aumento en sus números y en sus finanzas. ¿Cuál es la donación per cápita que tienen? No había una sola pregunta en toda la aplicación. Él dijo, yo pude ser un irresponsable, llenar las preguntas y seguir teniendo mi ordenación, porque no hay medida de mi espiritualidad. No había ninguna pregunta sobre cómo me iba con el Señor, nada sobre mi carga por el Señor, nada sobre mi moral, ni sobre mi familia o mi visión. No había nada en absoluto allí. Y eso es típico de casi todas las denominaciones. Él dijo que en eso no había nada acerca de lo espiritual. Él dijo, yo de repente me sorprendí de lo lejos que nos desviamos de entender la verdadera iglesia de Jesucristo. Es algo asombroso. Ahora voy a decirles lo que creo que constituye su iglesia. Esto es lo que creo que constituye su iglesia. Y hay características requeridas que distinguen a su iglesia de cualquier otra cosa que se llame iglesia. Amigos, antes de que salgan de este servicio hoy, espero que entiendan lo que es la iglesia de Jesucristo. Tenemos el patrón en Juan capítulo 20. Vayan a Juan capítulo 20, por favor. Rápido. Capítulo 20 de Juan. Leeré desde el versículo 18. Esta es la primera reunión de la iglesia que Jesús va a construir. Amigos, ahora recuerden que Moisés construyó una casa, Moisés tenía una iglesia y la Biblia decía que era fiel en su casa. Pero la Biblia, el Señor continúa diciendo, Jesús dijo, yo edificaré mi casa. La iglesia de Jesucristo no existió hasta después de su resurrección. Y Él dijo, yo edificaré mi casa. La Escritura trata de Cristo como un hijo sobre su propia casa. Él dijo, yo la construiré y está empezando a construirla aquí mismo. Ustedes verán la primera reunión de la iglesia de Jesucristo. Verán las características que deberían estar en lo que se llama su iglesia. Todas están en esta reunión. Recuerden, estas son piedras vivas. Él está construyendo una iglesia y es el fundamento. Son las piedras fundamentales en esta primera reunión. Versículo 18. Fue María Magdalena y anunció a los discípulos, he visto al Señor, y que Él le había dicho estas cosas. Entonces, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos estaban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús entonces les dijo otra vez, paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. Ahora miren aquí, por favor. Él está construyendo su iglesia. Y todas las características de la iglesia desde ahora hasta que Jesús venga, las encontrarán aquí mismo. Y quiero repasarlo con ustedes de la forma más simple que sé. En esta primera reunión está la creación y el nacimiento de la verdadera iglesia de Jesucristo. Y en primer lugar, su iglesia está compuesta por creyentes individuales con una relación de amor especial con Jesucristo. Todos los reunidos aquí tienen su
propia revelación especial de Cristo. Él se reveló individualmente a ellos y todos ellos son devotos, renunciaron a sus carreras. Él no solo es lo primero en sus vidas, Él es todo en sus vidas. La iglesia de Jesucristo está compuesta por individuos totalmente entregados a Cristo. Él se ha convertido en su vida. No es parte de su vida, Él es su vida. Él es su foco, Él es el centro. Ahora ahí es donde comienza la iglesia. Está compuesta por individuos totalmente entregados a Él, con su propia revelación de quién es Él, con sus propios corazones ardiendo por la palabra de Dios. Ahora consideremos a los reunidos en esta reunión. Uno de los relatos de Juan dice que había 11. Lucas dice que hubo muchos más en esta primera reunión. Sin duda, Nicodemo, sin duda, el hombre rico, José de Arimatea. La Biblia deja en claro que los 2 discípulos de Emaús estaban allí. Recuerden que ellos tuvieron su propia revelación. Eran muy devotos a Él y tuvieron sus revelaciones porque Jesús se les apareció y les abrió las Escrituras con respecto a sí mismo. Pedro estaba allí a quien el Señor se apareció. Todos tuvieron algún tipo de revelación de Él. Vieron la tumba vacía. Hubo una revelación del poder de resurrección de Jesucristo. Cada uno de ellos, María de Betania estaba tal vez ahí, Lázaro. Están todos juntos y lo que identifica a cada uno es que individualmente tuvieron su experiencia con Él, su propia revelación de Jesús. No la obtuvieron de otros, era la suya. Y María Magdalena llamó a la puerta y dijo, lo he visto. Y esta reunión no era un pastor allá arriba tratando de revelar a Cristo a una congregación. Esa no es la iglesia. La iglesia era que cada miembro de esa congregación fue allí con una revelación, su propia experiencia con Cristo. Lo vieron, hablaron con Él, la palabra ardía en sus corazones. Y entonces en esta primera reunión no es Pedro el que se pone de pie, amonestándolo sobre lo que había visto de Cristo. Es en primer lugar la mujer de la que Jesús expulsó a 7 demonios. Probablemente una prostituta en un tiempo. Y ella es la que sigue siendo pastora. Yo lo vi, yo hablé con Él. Los 2 discípulos, 2 desconocidos, creo que muchos de los 70 elegidos estaban allí. Jesús dijo, también estaban en la reunión. Y estaban emocionados, cada uno contaba lo que vio y oyó de Jesús. Este era un grupo emocionado. Ellos vinieron a la iglesia no para oír sobre Cristo, habían oído de Cristo, trajeron a Cristo con ellos. Esta es la iglesia de Jesucristo. Individuos que han tenido su propia experiencia, su propia revelación de la realidad, su propia intimidad con Jesucristo, el Señor. Aleluya. Ahora, qué maravilla que en medio de la apostasía, del rechazo de Cristo y de todas las ofertas de la gracia que está justo en medio de Jerusalén, de la oscuridad, del rechazo de Cristo, el Señor tenía un cuerpo totalmente dedicado a Él. Y amigos, les digo que aún ahora en este día de densa oscuridad, en este día en que Cristo está siendo rechazado, cuando tratan de expulsarlo de nuestra sociedad y ni siquiera quieren que se mencione su nombre, gracias a Dios en todo el mundo, aún en los países comunistas, en todo el mundo Jesús tiene un cuerpo. Él tiene su pueblo devoto, individuos con su propia revelación de Cristo. La iglesia está viva y bien, aleluya. Ahora escuchen con atención. Esta devoción personal e individual de Jesucristo es el vínculo del cuerpo de Cristo. Yo viajo y una vez en otro país, mientras iba por una calle donde no entiendo el idioma, alguien se me acerca y me dice, hola. Y pienso que debo parecer un americano, así que dirá algo en mi idioma. Por sus palabras entiendo que hablará en inglés y él me dice, ¿de dónde eres? Dije, Nueva York. ¿Nueva York? Sí, y soy pastor allí. ¿Oh, eres cristiano? Sí. ¿Qué iglesia? Times Square. Oh, he oído hablar de ella. Soy carismático como tú. Me dirán, ¿conociste el cuerpo de Cristo? ¿Conociste otro? No necesariamente.
Solo toma 10 minutos descubrir dónde está el corazón de ese hombre. Él habla de sus vacaciones exóticas, habla de todo menos de Jesús. La devoción no está ahí, así que retrocedes y dices, no soy uno con este hombre. Ustedes pueden ir a Japón, caminar y encontrar un pequeño grupo de oración alabando al Señor. Van allí y dicen, encontré la iglesia, encontré el cuerpo. Estas personas aman a Jesús, pero el pastor se levanta y saben que no ha estado a solas con Dios. No hay devoción. Pensaron que habían encontrado la iglesia, pero no estaba allí porque el vínculo no estaba allí. Amigos, ustedes encuentran la iglesia en cualquier lugar de la tierra donde encuentran a un individuo que es totalmente devoto a Jesucristo. Y si lo está, lo sabrán muy pronto y muy rápido, y el vínculo estará ahí. Hoy hablamos de que la iglesia está unida. Unamos a la iglesia, reunamos a todos. Amigos, no hay que hacerlo. Ya está junto, todo está en Cristo. Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Siempre estuvo junto, nunca se dividió. Nunca. Si Jesús viniera y lo llevara en un viaje en alfombra voladora sobre los Estados Unidos y el mundo, le dijeran, Jesús, muéstrame la iglesia, Él los llevaría a la atmósfera, por así decirlo, y los llevaría a flotar sobre una iglesia de 5,000 personas. Y ustedes dirán, Señor, muéstranos tu iglesia. Él diría, está bien, ¿ves a la mujer de allí? ¿Ves a la que está allí? ¿Ves a la mujer que está allá? Y tal vez escogerá 10 o 12 y dirá, esa es mi iglesia, esos son mis devotos. Pero Señor, ¿qué pasa con los miles que te cantan canciones de amor? Mi corazón, ellos no tienen corazón para mí. Yo soy solo una palabra para ellos. No soy un hecho, soy solo una palabra. Y no soy solo un hecho para ellos. Ellos no aman la verdad. No pasan tiempo conmigo. Esa no es mi iglesia. No tienen el corazón devoto. Me pregunto de cuántos a ustedes podría él señalar esta mañana y decir a su hueste angelical, ¿ves a esta hermana? ¿Ves a ese hermano? Mira a este por aquí, a ese allí. Mira, qué hambrientos están de mí. He estado enseñándoles, hablándoles por años y aún tienen hambre. Ellos me dan tiempo precioso, tiempo de calidad, mi corazón. Yo no soy solo algo ligero en los caminos secundarios de su mente. Yo soy el centro de sus vidas. Yo soy todo para ellos. Esta es mi iglesia. Aleluya. En segundo lugar, su iglesia está compuesta por creyentes individuales devotos cuyo mayor gozo es reunirse con otros que comparten esa devoción. Se llama el cuerpo de Cristo. No tienen que ser advertidos, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, porque hay algo del Espíritu Santo que atrae a cada creyente devoto al cuerpo. Ahora voy a decir esto claro y simple, pero directo al grano, y óiganlo por favor. La iglesia no está completa sin la expresión corporativa, porque Dios se revela a sí mismo. Cristo se revela a sí mismo en el cuerpo corporativo de formas que no pueden revelarse individualmente a ustedes o a mí. Por ejemplo, los dones. ¿Cómo operan los dones en ti mismo? ¿Qué hay del amor de Dios que derramó sobre otros, no solo sobre mí, sino sobre otros? ¿Qué hay de la emoción de ver a los hermanos y hermanas crecer en el Señor? Y así obtienen ustedes fe y esperanza. Hay una revelación compartida en la asamblea. Todos los reunidos en esa primera reunión tuvieron su propia revelación de quién es Jesús. Lo vieron, hablaron con Él, estuvieron con Él durante 3 años. Pero ahora están reunidos y van a experimentar una manifestación especial de Jesús que no podría venir individualmente a ninguno de ellos. Ahora tengan en cuenta que solo unos días antes de que estos discípulos huyeran de su presencia, a la primera señal de peligro, todos lo abandonaron y huyeron. Pero ahora, sin miedo, se reúnen clandestinamente porque toman literalmente algo que el Espíritu Santo les recordó que Jesús les dijo.
Jesús dijo, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí en medio estaré yo. Ahora, amigos, ellos no tomaron eso como una promesa, sino como una consecuencia. Dios ha estado hablando claramente esto a mi corazón. No fue solo una promesa, es una consecuencia. Él dijo, si se reúnen en mi nombre y saben qué significa reunirse en su nombre, todo el que invoca el nombre de Jesús, apártese de la iniquidad. Significa que estos se apartaron de la iniquidad, no viven en pecado, están dedicados totalmente a Jesucristo y se reúnen en su nombre. Y el Señor dijo, reúnanse bajo estas condiciones y ahí estoy yo. No dice yo vendré, no dice que hay que ayunar, orar, suplicar, rogar y esperar hasta que venga. Esa es la consecuencia de que vengan en orden divino. La consecuencia, el resultado de ello es que estoy allí. Y ellos pensaron, bueno, si Él dijo que hay 2 o 3, mejor nos reunimos, porque queremos que aparezca, porque queremos volver a verlo. Y así fue, se reunieron y cerraron la puerta. Y fue tal como Él les dijo. Jesús vino y se puso en medio de ellos. En el versículo 19, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Amigos, no hay iglesia. No es una iglesia si Jesús no está parado en medio. Si no hay una manifestación de su presencia. Si en cada servicio Jesús no está allí, no es la iglesia. No se están reuniendo en su nombre apropiadamente. Ustedes dirán, bueno, hermanos, si no podemos disfrutar de su presencia como individuos, ¿por qué necesito la iglesia? Mucha gente dice, bueno, yo adoro solo yo y Jesús. Bueno, Él manifiesta su presencia a los que se encierran con Él. Las Escrituras dicen, el que tiene mis mandamientos y los cumple, es que me ama y yo lo amaré y me manifestaré a Él como individuo. Yo me manifestaré a ti. Porque miren, a veces hay un aislamiento impuesto. Miren a Pablo en prisión, él tiene el aislamiento impuesto a él. Y Juan en la isla de Patmos, se le impuso aislamiento. A veces están enfermos y por ustedes mismos es impuesto. Eso es algo diferente porque en esas condiciones, cuando el aislamiento les es impuesto por condiciones o fuerzas fuera de su control, entonces el Señor se revela a sí mismo de una forma única. Ahí es donde Pablo obtuvo su revelación para la iglesia. Y lo mismo Juan en la isla de Patmos. ¿Qué revelación de Jesús? Cuando Juan dijo, yo lo vi parado entre los candeleros, fue en un aislamiento junto con el Señor. Es solo cuando es impuesto y está más allá de su poder. Pero amigos, cuando se quedan en casa viendo la televisión, no hay ningún aislamiento impuesto sobre ustedes. Ustedes se están alejando de la fuente misma de la gloria del Señor. Pero miren, hay una razón por la que Jesús se manifiesta a nosotros. Y quiero que oigan esto, por favor. Jesús viene a manifestarse a nosotros para que tengamos vida y su poder. Su vida misma es energía, es poder. Pero la vida se da para un propósito y es que podamos ser útiles para Él, útiles para el cuerpo. La Biblia dice, y la vida era luz. Ustedes pueden tener poder sin conocimiento de cómo usarlo. Esa es la luz. La vida se volvió la luz. En otras palabras, Él no les da poder solo para desperdiciarlo. Voy a darles un ejemplo. Ustedes toman un generador diésel de 200 amperios y ahora le echan diésel y lo prenden. Tiene 200 amperios de potencia, tiene energía, tiene vida. Siempre que le den su fuente individual de energía, si siguen echándole el diésel, seguirá girando, seguirá emitiendo energía, pero él no sirve de nada. No está conectado a ninguna necesidad. Solo está desperdiciando su energía. Pero luego miran la casa y la casa no tiene energía, no tiene luz, las luces no funcionan, la estufa no funciona, no hay calefacción. Y lo conectan el generador y de repente se encienden las luces. Ahora el generador es útil. Ustedes dicen,
Estoy solo con Jesús, recibiendo revelación, recibiendo poder del Señor, recibiendo vida. Pero les digo que si no están conectados al cuerpo de Cristo, si no son parte de su cuerpo, son ese generador que desperdicia su energía. Tienen que estar conectados. Tomen la revista Life de esta semana, la edición de noviembre, y verán algo increíble. El brazo y el antebrazo de un hombre están desconectados sobre la mesa de operaciones, una operación de 13 horas que fue realizada a un hombre de negocios llamado Clint en 1989. En un accidente con una motosierra se cortó el brazo. Y ahora, después de este tiempo, los médicos cortaron el brazo de un hombre con muerte cerebral. Y ellos engancharon ese brazo a este hombre y fue una operación de 13 horas. Ahora ese brazo está ahí, aún tiene sangre y tienen una bomba ahí. Tal vez tiene una vida útil de 13 o 16 horas, pero tiene que estar conectado. El brazo está ahí, pero los dedos no se mueven, no hay nervios. Es un brazo, tiene sangre, pero es inútil. Pero ellos lo conectaron. Esta es la segunda operación de este tipo y ellos conectaron el brazo. Y ayer yo oía la radio y decía que fue un éxito, que siente que los nervios y los dedos se mueven. Ahora el brazo es útil. Miren, si no están conectados con el cuerpo, no importa cuánta revelación reciban, no importa cuánto tiempo pasen solos, están separados del cuerpo. Y tendrán que estar conectados a algún tipo de vida artificial y no sirven de nada. Es como estar en una mesa de operaciones ustedes. Es una mano, tiene sangre, tiene una forma de vida, pero no sirve para nadie. Es algo inútil. Amigos, eso es el cuerpo de Jesucristo. Somos brazos de su brazo, huesos de su hueso, carne de su carne. Estamos conectados a la cabeza. Y eso solo se obtiene en una experiencia grupal de la asamblea, alcanzando juntos, adorando juntos en Él. ¿Están empezando a entenderlo? Vamos un paso más allá. No es suficiente con solo ser vivificados por la presencia de Jesús. No basta con hacer cosas. Ser útil. Esa utilidad debe estar conectada a su voluntad. Sí, miren ustedes, pueden estar conectados al brazo, pero aún deben recibir su instrucción de la cabeza. Y en esta reunión quiero que noten esto. Jesús entra y lo primero es la paz. Y eso es lo que obtienen. Primero que todo, cuando el cuerpo de Jesucristo, cuando la gente devota se reúne para adorar al Señor como el cuerpo, lo primero que obtienen es el desbordamiento de la paz de Cristo. La paz de Dios. Amigos, yo la recibo cada vez que entro a esta iglesia. Me siento allí, paz. Absoluta paz. Pero amigos, Él no puede darles paz y ustedes no valorarla o no tener una expresión de ella, no conocerla en su plenitud, y ustedes no reciben eso hasta ver la plenitud del cuerpo, y se los mostraré en un minuto. Como no solo se les da el regalo de la paz de Cristo, sino que deben tener esa paz fluyendo dentro y a través de ustedes, y les mostraré en un minuto cómo. Pero miren, Jesús, después de dar paz, dijo: como yo fui enviado al mundo, así también os envío. Y esta es la primera instrucción que ellos reciben, es la instrucción que ustedes reciben en el cuerpo de Jesucristo. El Señor dijo: tú sabes que escapé, tú me viste escapar a la oración, tú me viste dejarte e ir a las montañas, me viste que oré, que estaba recibiendo instrucciones de mi Padre Celestial. Él dijo: yo no operé por compasión humana. Recuerden al hombre que se acercó a él y le dijo: maestro, media entre mi hermano y yo, ayúdame, haz que mi hermano comparta su herencia correctamente conmigo. Y Jesús dijo: hombre, ¿quién me hizo tu divisor o tu abogado? Y lo que dice es: solo hago lo que mi Padre dice, y esa era una necesidad humana.
Jesús tuvo compasión del hombre, pero no dejó que su compasión lo sacara de los parámetros de la voluntad de Dios. Y cuando ustedes hacen eso, cuando la presencia de Jesús no está en una iglesia donde no se ora por todo ni se recibe la dirección del Espíritu del Dios vivo, encuentran hombres corriendo por ahí tratando de cambiar el mundo con su energía, sudan, se agotan, se cansan y terminan diciendo, ¿es esto todo lo que hay? Jesús no se movió en el ámbito de la compasión humana, aunque se conmovió con la compasión donde quiera que iba, no, pero en el ámbito de la compasión humana. Y la iglesia de Jesucristo, que solo comienza a hacer protestas y manifestaciones, cuando la película o la obra que salió aquí, Corpus Christi, el martes por la noche, esta iglesia se aferró a Dios. Eso está a solo 6 cuadras de aquí. Y en esa obra Jesús es llamado homo, es representado como un homosexual. Y en la obra le da un beso a Judas, su amante. Y tiene una aventura con sus 12 discípulos. Una aventura homosexual. Y amigos, nosotros oramos en esta iglesia. La oración es nuestra herramienta y sabemos que Dios tiene capacidad de derribar fortalezas. Luego, después del servicio, fui allá. Y había unos 2,000 manifestantes, había estatuas de la Virgen María, había todo tipo de pancartas, y había gente allí. Y saben, yo le dije a un hermano que estaba conmigo, dije, ¿sabes? 15 minutos de oración en la iglesia de Times Square lograron más contra esto que todas las manifestaciones de cientos aquí esta noche. No voy a menospreciar eso, pero la iglesia no se mueve en compasión humana, se mueve a través de la dirección del propio Jesucristo. Y él dijo a los reunidos en esa primera oración, así como yo fui enviado, así os envío, dependencia total, dependencia total. Aleluya. La iglesia no opera independientemente, no para satisfacer necesidades humanas porque estén ahí. Opera en los parámetros, la guía del Espíritu Santo. Aleluya. Ustedes pueden ser útiles, pero no estar sujetos a la voluntad de Dios. Debe ser una sujeción total a su voluntad. Aleluya. En tercer lugar, en su iglesia, el Espíritu Santo siempre está obrando, cambiando los corazones de la gente, conformándolas, convenciéndolas, conformándolas a la naturaleza de aquel a quien están dedicados. En otras palabras, si Jesús no está allí, no hay obra del Espíritu Santo para cambiar vidas. Nadie ha cambiado realmente sin la presencia manifiesta de Jesús en medio. Jesús entró en medio y sopló sobre ellos, y una obra especial del Espíritu Santo de repente fue anunciada. Ahora, amigos, quiero que se pongan sus cinturones de seguridad porque los llevaré a un pequeño viaje. Les mostraré el corazón de la iglesia. Jesús se paró en medio y en el capítulo 20, versículo 22, después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Cuántos ven eso? Recibid el Espíritu Santo. Amigos, mírenme por favor. Él ahora está construyendo su iglesia, está sentando las bases. Tiene que haber un soplo especial del Espíritu Santo para que ellos logren algo que no pueden lograr en su carne. Y Él realmente está diciendo, miren, voy a enviarlos al mundo y se burlarán de ustedes, lo harán como si fueran mis testigos. Ustedes están dedicados a mí. ¿Quieren hacer mi voluntad? Sí, pero serán perseguidos, incomprendidos, golpeados, apedreados y los llamarán con todo tipo de nombres, despreciados del mundo. Su carne querrá tomar represalias, querrán contraatacar, defenderse. Él dijo, y aún sus hermanos y hermanas, los supuestos religiosos, los supuestos devotos, los supuestos hermanos y hermanas en mí. Él dijo, los van a lastimar, los van a herir. Van a tener gente que los pisotee. Y Él dijo, voy a soplar sobre ustedes ahora con una expresión, el Espíritu Santo que van a necesitar, porque les voy a pedir ahora, no pueden hacerlo con fuerza humana.
Van a necesitar el aliento del Espíritu Santo. Él dijo, les voy a pedir que hagan algo que es absolutamente imposible. Y amigos, es el verdadero corazón. Esta es la verdadera manifestación de la iglesia de Jesucristo. Este es el testimonio, esto es, recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Miren, cuando yo era un joven predicador, casi todos mis amigos predicadores como yo, Señor, dame el poder, iría a los hospitales a resucitar muertos. Quiero el poder de poner las manos sobre cada enfermo. Voy a ir al hospital y vaciarlo. Y hemos tenido evangelistas para anunciar, hombres de poder, y ese poder estaba afectando a la gente. Ese poder era todo tipo de demostraciones, se supone que eso es poder. No. Seréis testigos después de que hayáis recibido el poder del Espíritu Santo. ¿Qué es el testimonio? Jesús lo deja muy claro. Y hay una escritura aquí que la mayoría saltamos porque tenemos miedo de enfrentarla, no entendemos. En el versículo 22, y quiero que noten que el versículo 23 está ligado al 22, es continuación del versículo 22. Recibid al Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. ¿Lo ven? ¿Están listos para enfrentar eso? ¿Quieren saber qué significa? Ustedes saben, por supuesto, que Dios puede perdonar. Saben que debe haber arrepentimiento en fe. Así que eso está más allá de su capacidad y mente. Ahora, la Iglesia Católica tomó eso literalmente para decir que el sacerdote en la cabina de confesión tiene el poder de perdonar pecados. No es así. No en absoluto. El perdón del pecado al que se refiere es el pecado contra ustedes. Es el pecado contra mí. Es mi hermano, mi hermana o cualquier enemigo que venga contra mí y me profane, intente derribarme o se burle de mí, me ridiculice, me hiera. Él dijo, a quienes perdonéis los pecados, Él habla de perdón. Jesús quiere manifestarse, quiere ser anunciado, quiere que todo el mundo sepa que hay testigos de su poder amoroso y perdonador, siempre dispuesto a perdonar. Ustedes pueden salir a la calle y gritar todas las escrituras que quieran. Pueden llamar a eso fuego, pueden llamarlo el Espíritu Santo, llámenlo como quieran. Pueden tener una línea de curación y miles de personas siendo tocadas. Pero si tienen un rencor en su corazón y no perdonan el pecado de alguien contra ustedes, no tienen poder. Este es el llamado de Dios a liberar el pecado del hermano o hermana que pecó contra ustedes. Y el Señor dice, ellos responderán por su pecado contra mí, o los pecados contra la gracia. Pero en este tema, el pecado contra ti, pero en este tema, debes liberarlo. Perdónalo. Jesús dio el ejemplo en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él está diciendo, Padre, no importa por lo que tengan que responder sus pecados o los pecados contra ti o contra la gracia en este caso. En este asunto contra mí, yo los libero. Y en el día del juicio, uno de estos pecadores, uno de estos soldados, uno de estos sacerdotes responderá por eso. Porque el Padre dijo, yo lo perdonaré. Hay veces que ustedes no pueden perdonar porque cuando alguien peca, y la iglesia ha dicho, es dicho que tomen a los ancianos y hablen con ese individuo, y luego si no oye, tráiganlo a la iglesia. Y si esas personas están decididas a no reconciliarse, no hay arrepentimiento, aunque el amor de Cristo se muestra en las escrituras que les dan luego en la Biblia, dice, no pueden liberar eso. Recuerden a Esteban, apedreado. Él dijo, Padre, no le sumes esto a su carga. Él está diciendo, yo perdono los pecados de todos los que me apedrean. Ahora, ¿qué pasa con los que nos han apedreado? La iglesia de Jesucristo es una casa donde no hay venganza. Es una casa donde todos los devotos a Jesucristo han liberado de su corazón, del libro de la vida, o más bien del libro de los pecados en el cielo, le han pedido a Dios que libere esos pecados.
Cuando Dios comenzó a tratar conmigo en estas últimas semanas, me ha tenido de rodillas, nombrando a todos los que sentí que me han herido en mi vida. Todos los que alguna vez me hicieron daño, los que me pisotearon, los que dijeron algo sobre mí. Tuve que decir: Jesús, yo los perdono, perdono sus pecados. Padre Celestial, ahora límpialos. Yo los libero. Y cuando los libere, Él me libera a mí. Y ahí es cuando conocen la paz de Dios. La casa de Jesucristo es la casa de los que han decidido perdonar a todos. No hay rencor, no hay señales de venganza, no queda ningún daño. Algunos aquí ahora no han liberado a alguien que los lastimó, a alguien de su familia, un exmarido, una exesposa, alguien que los lastimó y no lo están liberando. Se están aferrando a eso. No es la iglesia. Ese no es su cuerpo. Cuando el Espíritu Santo obra en una iglesia, Él está haciendo, hará exactamente lo que hace ahora, por su poder amoroso. Él les mostrará el pecado sin perdón. Si van a tener el poder del Espíritu Santo, hay un evangelista, Dios bendiga su corazón, él tiene líneas curativas, es muy conocido. Él predica, pero me escribe cartas viciosas, cartas odiosas. Tuve que liberarlo. Yo amo al hombre, oro por él. Solo tengo amor por ese hombre. Pero si dejo que eso entre en mi espíritu, pierdo la paz que Él me dio. Él sopló paz sobre mí y no puedo disfrutarla porque tengo esto en mi corazón. Ustedes pueden tener paz dada por Dios y regalada por el Espíritu Santo y no disfrutarla por lo que hay en su corazón. La iglesia de Jesucristo es una iglesia que ha perdonado los pecados. No importa si en el trabajo su jefe los maldice, no importa lo que pase en su trabajo y con quienes los rodean, ustedes deben perdonarlos. A los que los usan rencorosamente deben amarlos. Y no solo perdonarlos, orar por ellos. Y la única forma en que pueden amar a sus enemigos es orar por ellos. Ahora les daré ¿Ven lo importante que es tener la presencia de Jesús en la casa? Voy a terminar esto para ustedes. ¿Por qué se quedarían en un lugar donde Jesús no está? ¿Por qué irían a una casa donde Él no aparece? Donde no hay aliento del Espíritu Santo. Pablo nos dice que la iglesia del hombre, no la iglesia de Jesucristo, sino la del hombre, la iglesia donde no hay manifestación de la presencia de Jesús es una casa de palabrerías vanas. Hay adoración sin sentido, palabras vacías, y él dijo: oh Timoteo, evita las palabrerías profanas y vanas, aléjate de eso. Pablo, las Escrituras dicen que si ponen levadura en la masa, leudan la masa, y si hay levadura no hay presencia del Señor. Yo sé que no estoy siendo alimentado y sé que la presencia del Señor realmente no está allí, pero debo ir a la iglesia. Tengan cuidado de no estar levados en ese bulto. Además, Pablo va un paso más allá. Dijo: sobre estas palabras vanas, ellas conducen a un aumento de la impiedad. Lo encuentran en 2 de Timoteo 2:16. Porque si se sientan bajo un ministerio que no está saturado con la presencia de Jesús, no es de acuerdo a la mente de Dios, van a tener error y eso los llevará a la impiedad. Van a permitir cosas en su vida que no pensaron que permitirían porque no saben que se filtran en su espíritu y los cambian. Y ahora yo no estoy tratando, esto no es un comercial de Times Square Church porque no quedan asientos. Amigos, es más serio que eso. Pablo lo dijo claramente. Por tanto, si alguno se purga de esto, será un vaso para honra, santificado, útil
al Maestro y preparado para toda buena obra. Esa palabra, purga ahí mismo, la única vez que se usa tal cual es para alejarse. Alejarse de ese espíritu, alejarse de ese tipo de cosas, alejarse. Amigos, tengo cientos de miles en mi lista de correos, como les he dicho. Y tal vez la queja número 1 de todos los cristianos que nos escriben es: pastor, no puedo encontrar una iglesia donde sienta la presencia del Señor. Mi iglesia está muerta. ¿Qué voy a hacer? Es posible que estés en un lugar donde dicen: no puedo encontrar una iglesia que sea realmente correcta. Amigos, si van a una iglesia espiritualmente muerta y saben que Jesús no está ahí, el Espíritu del Señor no está obrando y no hay aliento de su vida, salgan de ahí. Salgan de ahí. Abandónenla. Es así de simple. Pablo lo aclara en las Escrituras. Él dijo: púrguense de esto para que puedan ser útiles, vaso santificado, apto para el uso del Maestro. Él dijo: aíslense de esa tontería, pero luego ustedes vuelven y dicen: ¿dónde lo encuentro? Voy a darles algo que el Espíritu Santo me dio anoche. El mismo Espíritu que se mueve sobre ustedes, disgustándolos con la muerte, que ven, el mismo Espíritu que los despierta diciendo: quiero más, necesito más, tengo hambre, tengo sed, quiero crecer en el Señor, estar en una atmósfera en la que la presencia del Señor sea real. El mismo Espíritu que hace eso en ustedes, nunca lo hace de forma aislada. Él lo hace donde quiera que esté obrando en uno, debe obrar en 2 o 3 más. Y el mismo Espíritu que obra en ustedes, el Señor me dijo, está obrando en los que los rodean. Y si tan solo lo buscan con todo su corazón y oran diligentemente sobre esto, diciendo: Señor, guíame a estos 2 o 3 que se sienten como yo, y los mueve el Espíritu como yo. Señor Jesús, guíame a ellos, y Él dejará que sean traídos milagrosamente a ese cuerpo. Porque si son devotos a Él, Él los llevará a otros que son devotos a Él. Van a encontrar el cuerpo. Él traerá el cuerpo a ustedes y ustedes al cuerpo. Y aunque solo sean 2 o 3, reúnanse. Consigan algunas de nuestras cintas si quieren para la predicación. Oren, no necesitan un predicador. Yo no estoy en contra de tener pastores, o no sería uno. Pero ¿qué van a hacer cuando estén atrapados en algún lugar de Alaska, en una pequeña aldea? Así que Jesús seguramente hay alguien, y Dios puede enviar 1, tal vez 2. Maravilloso compañerismo y oración. Solo hablando de Jesús. Alguien me dijo hace poco que estaban sentados alrededor del comedor cuando de repente comenzaron a hablar de Jesús. Y dijeron que era la iglesia. Era la iglesia. Jesús vino directamente a la mesa porque estaban hablando de Él. Y estuvieron allí 1 hora hablando de Jesús. Y de repente se dieron cuenta, una persona dijo: esta es la iglesia. Esa es la iglesia. Aleluya. Espero que entiendan un poco mejor el significado de la iglesia de Jesucristo.